Buenos días, mi gente. Bienvenidos a tu programa, La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que Vence al Mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, alias Bunny. Y en esta hermosa mañana, lindo amanecer y despertar, queremos continuar con la segunda parte de este tema que estamos tratando, bendito Dios. Aleluya. Un Dios que excita, segunda parte. Y en esta segunda parte queremos dar un enfoque en cuanto a lo que es la maldad, porque Dios tanto excita para lo bueno como para lo malo. Es decir, cuando el ser humano, especialmente los líderes, cae en esta maldad, Dios excita al ser humano a traer justicia de una manera misteriosa, de una manera que a veces no podemos entender o comprender, sino hasta después que ha pasado lo que tenga que pasar. También queremos compartir de que copycat que es el anticristo, que es el que tiene engañado al mundo entero, por el padre de la mentira, que es el diablo, Satanás. Y es precisamente la verdad, la luz, que va a disipar esas tinieblas, ya que Satanás es el ángel de las tinieblas, el padre de mentira. Esta luz que hemos recibido de parte de Dios, porque Dios es luz, pero Dios nos envió aquella luz verdadera que Él llamó a la existencia cuando dijo, sea la luz. Y esa luz es precisamente su unigénito Hijo, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo amado. Y esta luz nació en este planeta como nacemos todos nosotros los seres humanos, engendrado de mujer, ¿verdad? Engendrado en una mujer que todos sabemos que fue la Virgen María. Y virgen porque aunque estaba desposada con José, no había conocido varón, o sea, no había tenido esa intimidad, no había tenido ese contacto sexual. Y eso es lo que la hizo virgen, pero aparte de que la hizo virgen literalmente, también fue virgen en su corazón, en su manera de pensar, en la maldad que había en ella. No era una maldad desarrollada, como vemos que tanto hombres como mujeres se le desarrolla esa malicia, esa maldad, pura tiniebla, y es ahí donde el Espíritu Santo hizo sombra, en la pureza de esa doncella. Bendito Dios. Para engendrar a su Hijo Jesús, el Cristo. ¿Por qué, amado? Porque en ese momento de concepción es donde Dios envía el Espíritu. En este caso, el Espíritu de Cristo. El ángel de luz. Que usted no le entienda, permítame decirle que no es nuestro problema. Si usted no le entiende, para eso Dios está disponible a través de esta gracia que es en Cristo Jesús, para que usted se acerque por medio de Jesús
y por medio de Jesús usted alcanzar la plenitud de Dios. Por medio de Jesús usted conocer, comprender la profundidad, la anchura, la altura, tal y como está escrita en las Sagradas Escrituras. Así que, habiendo entendido esto, queremos hacer esta pregunta que podemos encontrar en el libro de Job. Escúcheme. Para aquellos que todavía siguen con esa filosofía de que nadie es perfecto, de que todo el mundo peca, todo el mundo miente, y todas estas cosas, todos estos pensamientos engañosos para que usted se desvíe de la fe de Jesús, a través de quien somos perfeccionados, ¿verdad? En aquella cruz, cuando morimos a nuestro ego, por medio de la obra del Espíritu Santo, que es quien hace esta regeneración, este nuevo nacimiento, este nuevo nacer, lo que es el nacer de nuevo, que no todo el mundo pasa por ese proceso, amado. Dios desea que todos pasemos por ese proceso. Pero para Dios cumplir con todas sus promesas y todas sus profecías, hay quienes no pueden pasar y no pasarán. No porque Dios no quiere, sino por el endurecimiento del corazón de ellos. Porque sí, Dios endurece corazón, pero también Dios ablanda corazones. Pero como Dios es un Dios de amor y fuego consumidor, Dios es un Dios justo, un Dios verdadero, que nos ha dado libre albedrío. Él no va a tirar su palabra por el piso. Él no va a quebrantar sus propias leyes. ¿Entendió? Con su permiso, señores, déjenme beber un poquito de agua. Es decir, amado, que nosotros los seres humanos aquí en este planeta, ¿verdad? Destinado a esta destrucción. Los líderes que crean las leyes son los primeros que quebrantan las leyes. No así Dios. Dios permanece fiel, aun si nosotros fuéramos infieles. Escúcheme bien. Aun si usted y yo fuésemos infieles, Dios permanece fiel, fiel a lo que dijo, fiel a lo que prometió, fiel a lo que ha hecho. Hizo, hace y hará. ¿Entendió? Así que Dios que dio testimonio de este hombre llamado Job, que estos no son historietas ni cuentos de viejas, esto son hechos reales, ¿verdad? Escritos en el libro de la vida en este planeta, que son las Sagradas Escrituras, que es donde usted y yo encontramos nuestra vida, como dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida. Entonces, es menester que cada uno de nosotros, de los seres humanos, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Nos metamos a las Sagradas Escrituras para descubrir nuestra vida y qué Dios dice de nuestra vida y cuál es el propósito de nuestra vida permanecer en este planeta. ¿Entendió? Y Dios dio testimonio de Job. Y a pesar de que, y escuche esto, porque a pesar de que Dios buscó uno, dice que no encontró ni uno justo. Entonces, hay que entender que cuando Dios habla, hay que entender el tiempo en que Dios habla, en los eventos que han estado ocurriendo en el tiempo que Dios habla, bendito Dios, para nosotros entender
esto que parece contradictorio, pero no lo es. Porque yo le pregunto, ¿dónde estaba usted cuando Dios hizo todas las cosas? Segundo, ¿qué eventos estaban ocurriendo en el momento que Dios dijo que no había hallado ni uno justo? Porque ciertamente, cuando habló de Job, ¿verdad?, dio el testimonio. ¿Cuál testimonio? Bueno, vamos a leer un momentito antes de hacer la pregunta. Bendito Dios. Y ponga mucha atención porque en esta segunda parte, amado, Dios va a manifestar su grandeza, va a manifestar su soberanía, va a manifestar, ¿verdad?, esta profundidad, esta anchura. Bendito Dios, que habla el Espíritu Santo a través de Pablo a los Efesios. Mire cuál fue el testimonio de Dios para con Job. Dice, hubo en tierra de Uz, escuche, no Ur de los caldeos, sino Uz. Y cuando usted conoce las escrituras, las sagradas escrituras, como la conocemos nosotros, usted va a entender el tiempo, el espacio que Dios está dando testimonio. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Cuando usted lee la Biblia original, ¿verdad?, la Orthodox Jewish Bible, bendito Dios, usted va a entender esta palabra que se utiliza y que Dios utilizó no solamente para con Job, sino cuando le dijo a Abraham, sé perfecto delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que somos perfectos delante de Dios, no de los hombres. ¿Usted me está entendiendo? Entonces no siga repitiendo como papagayo cosas que no tienen sentido, pamplinas, porque no estamos para vivir para los hombres. Y cuando digo hombres me refiero a la raza humana, sino que estamos para vivir para Dios. Aleluya. Dice primeramente, porque no es que dejemos de vivir, al contrario, vivir para Dios primeramente, y luego para nosotros, y luego para nuestro prójimo, sea familia, sea esposa, sea padre, sea mamá, sea lo que sea. Por ese es el orden divino que Dios le ha dado a la creación humana. Y aquí dice, y era este hombre perfecto y recto. Escúcheme. Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Tres cosas que nos hace santo. Y Jesucristo dijo, cuando oró por nosotros, sus discípulos, los de aquel tiempo y espacio, y los que habrían de creer a través de la palabra de ellos, y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero ahí está el anticristo, contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que es objeto de adoración. A este nuestro Dios, Jehová, el Dios de Israel. Son tres cosas que, cuatro, porque perfecto, uno. Segundo, recto. Tercero, temeroso de Dios. Y cuarto, apartado del mal. Si usted conoce la Sagrada Escritura como la conocemos nosotros, usted tiene que estar convencido en su mente y en su corazón de que usted ha alcanzado estas cuatro cosas por medio de Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Cuando creemos
en Jesús, como dicen precisamente las Sagradas Escrituras, que son estas profecías que todas se cumplen en Cristo. Y su nombre es Jesús. ¿Entendió? Habiendo entendido esto, amado, procedemos a hacer la pregunta que encontramos precisamente en el libro de Job, capítulo 24, primer versículo, que dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, escuche, puesto que no son ocultos, ¿el qué? Porque todo está al descubierto, al desnudo delante de Dios. Y el anticristo lo que ha hecho es precisamente imitar eso, con todos estos satélites y todos estos telescopios y todas estas cosas, amado, donde ya nuestra privacidad entre nosotros los seres humanos se está perdiendo. Cuando Dios nos ha dado libre albedrío y nos ha dado esa privacidad. Entonces tenemos que entender esto, amado, y realmente cumplir con la voluntad de Dios. No con la agenda del concilio, o no con la agenda del partido, o no con la agenda de esta o aquella compañía o corporación o lo que sea, amado. Primero es Dios, luego nosotros y luego nuestro prójimo. Aún sea dentro de una corporación o de cualquier otra compañía. ¿Entendió? Porque no somos esclavos de nadie. Y si lo somos, escúcheme bien, y si lo somos de Dios y de Cristo, como está escrito. Entonces dice la Escritura en Job capítulo 24, verso 1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, amado. Y cuando habla de tiempo, está hablando también del espacio. Porque ese es el tiempo. ¿Usted está entendiendo? Es ese el tiempo en este espacio. Por eso nuestra declaración de independencia, bendito Dios, ellos declararon: when in the course of human events. No dice animal events, dice human events. Pero, ¿qué dice de estos human events? Dice, when in the course of what? Of time, spaces. You understand? Pero leemos la Constitución, leemos la Declaración de Independencia y no la llegamos a entender cómo fue escrita. Porque nos hemos fanaticado tanto que hemos quedado ciego, sordo. Y lo que hablamos la mayoría de las veces son pamplinas para dividir al pueblo, cosas que dividen al pueblo y no aquello que nos une o nos hace una más perfecta unión, amado. Que es el primer deber de todo el que vaya a estar en la administración de nuestro gobierno. Hacer que nuestra nación sea una más perfecta unión. Y lamentablemente, amado, no hay partido que pueda hacer esto. Porque por eso es partido, que está partido, está roto. En inglés es party. ¿Cree usted de verdad que es party? Porque lo cierto es que mucha gente ha muerto. Recientemente acabamos de celebrar el día de Memorial Day. Y todos ellos dieron su vida no por un partido, no por una filosofía o ideología, sino por nuestra Constitución, nuestra nación, establecida con estos documentos sagrados. ¿Usted me está entendiendo? Pero todo eso
no está oculto al Todopoderoso, ni a aquellos que alcanzaron este conocimiento. Aunque esta pregunta, escuche bien la pregunta, vamos a repetir, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, es decir, pasado, presente y futuro, no son ocultos. Y por eso yo digo, cada vez que yo escucho decir a alguien que nadie conoce el futuro, siempre digo, y lo hablo audible y lo digo en mi corazón y en mi mente, yo conozco a aquel que conoce el futuro. ¿Usted me está entendiendo? Como lo conocieron los profetas. ¿Usted me está entendiendo? Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Y quiénes fueron los primeros que le conocieron? La descendencia de Set. Tanto así que Enoc caminó con Dios. Tanto así que Dios se lo llevó. Escuche. Y luego, por el pueblo que él estableció, el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no existía. Solamente existía la descendencia de Set, porque la otra descendencia, aunque existía, no fue contada, amado. ¿Por qué? Por los tiempos que Dios conoce. Los tiempos que nosotros en este diario vivir, en este ciclo de la vida infinita, vamos descubriendo. Nosotros, no Dios. Entonces, ¿cómo termina la descendencia de Caín? En el infierno. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, amado, es que ya Dios hizo sentencia, ¿entendió? Por eso Jesucristo, cuando habló del amor de Dios, dijo, porque no envió Dios al Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. Pero no se quedó ahí, dijo, habló de los creyentes que verán la vida eterna y habló de los incrédulos que ya han sido juzgados. Usted me está entendiendo. Sin embargo, ellos no lo pueden ver, no lo saben, o no lo quieren saber. Andan en tinieblas. Y Jesús dijo, ¿por qué esa condenación? Aunque Él no vino, ¿verdad? Su misión, su llamado, su propósito, no fue para condenar. Su propia venida, ¿verdad? Es la que hace condenación a los que permanecen en tinieblas. No Cristo, pero su venida, su propia venida, su luz. ¿Qué pasa con la luz? Que dice que no prevalecieron las tinieblas. Cuando usted está en su casa, cuando usted se vaya a acostar a dormir esta noche, apague todas las luces. Cierre todas las ventanas, que no entre ni una chispa de luz a su casa o a su habitación. Dígame qué pasa, qué ocurre cuando usted enciende la luz. Y eso es lo que está hablando la Sagrada Escritura. Que la ciencia lo confirma. Porque esto es ciencia. Y si nosotros contamos hoy con un bombillo, es por la ciencia de un hombre. El conocimiento de un hombre. Que Dios le permitió alcanzar. Porque Dios a veces da las cosas en menos de 1, 2, 3. Pero hay otra que Él la da de poco a poco. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Para mantener esa llama encendida de nuestra vida, de nuestro descubrimiento, de lo que vamos yendo alcanzando. ¿Para qué? Para que le demos el valor que esto merece. Porque lo que llega fácil, fácil se va, amado.
Pero lo que cuesta, muy difícil se va. Y esto en cuanto a lo que es bueno. Porque cuando es en cuanto a lo que es malo, que también se cumple, pero por cuanto es malo, hay que quitarlo. Eso es lo que habla nuestra Declaración de Independencia con relación a nuestro gobierno. Cuando nuestro gobierno fue cambiado ilegalmente, cometiendo traición a la Constitución, este gobierno se ha convertido en un gobierno déspota, tiránico y fascista con relación al capitalismo. Ese no es nuestro gobierno. Nuestro gobierno es el que está establecido en nuestra madre Constitución, We the People. Artículo 4, sección 4. Y por eso, en esta segunda parte, un Dios que excita, segunda parte, venimos con esta pregunta. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Usted me está entendiendo? Y vamos a hablar de la maldad, que es la maldad, según lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que dice claramente el Salmo 5, verso 4, dice, porque tú no eres un Dios, hablando de Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Pero ¿cuál es el evangelio moderno que te enseñan? Que Dios ama al pecador. Y si Dios ama al pecador, ¿por qué aquí dice claramente que Dios no se complace en la maldad y el malo, que son los pecadores, porque eso éramos todos nosotros antes de alcanzar la gracia que es en Cristo, el malo no habitará junto a ti? Eso lo vemos en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Que los sacó del jardín, los sacó del huerto, fuera. Si Dios fuese como dicen los teólogos, Dios no hubiera hecho eso. Pero una cosa es lo que te diga el teólogo y otra cosa es lo que dice el Espíritu Santo, lo que revela el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras de nuestro Dios, que es la que nos santifica a nosotros. No seguir unos ritos, mandamientos de hombre para ser santo. Eso no es lo que te santifica. Ni te santifica a ti, ni me santifica a mí. Lo que nos santifica a todos es precisamente las Sagradas Escrituras, cuando la hacemos verdad en nuestra vida. Dice, el malo no habitará junto a ti. Dice el verso 9 de ese mismo Salmo 5, dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y por eso Jesús le habló a los líderes de su tiempo en aquel espacio, como les habló. No le habló así a la gente común, a los pobres, a la gente que no tenían libertad, pero a los líderes cumplió Jesús lo que se le fue encomendado. Aleluya. El Salmo 7, verso 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Eso lo hace Dios. No ningún gobierno, no ningún partido, no ningún hombre, no ningún rey. Eso no le pertenece a ninguno de ellos. Pero hacen las cosas como las gangas, como los gangueros. Que dicho sea de paso, ellos aprendieron todas estas cosas de los mismos políticos. Cuando le ponen
Cuando usted ve en película de que le ponen a lo que se quieran unir a la ganga, lo ponen a hacer un reto como prueba de que ¿cuál es la palabra que ellos usan? Bueno, usted sabe lo que estoy hablando. No así Dios. Dios es el único que puede hacer estas cosas. Probar la mente y el corazón. ¿Por qué? La respuesta está ahí mismo. Dice, porque el Dios justo. ¿Por qué Dios es el único que puede hacer estas cosas? Porque Él es el justo. ¿Entendió? Ahora vamos a seguir, porque si usted se mete a los salmos, amados, los salmos tienen muchos versos, muchas citas para que hablan de la maldad. Nosotros estamos en esta segunda parte ¿verdad? Donde estamos descubriendo por qué Dios exista, bendito Dios, ya sea para bien o para mal, es precisamente por la maldad de los seres humanos. Dice que Dios envía juicio. ¿Entendió? Y a veces Él envía juicio, ¿verdad? Donde el hombre no tiene nada que ver ni pone su mano. Pero también Él manda juicio levantando hombres y mujeres para hacer justicia. Y esto no es de todos, porque es de Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero que nosotros vamos descubriendo a través del desarrollo de nuestra vida. Aleluya. Mire lo que dicen en Proverbios capítulo 14, verso 32. Dice, por su maldad será lanzado el impío. ¿Lanzado a dónde? A lo que está escrito, al infierno, en aquel día del juicio. Dice, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Escúcheme, que esto no es una esperanza que muere cuando nosotros morimos. Esto es una esperanza que va más allá de la muerte. Aleluya. Porque dice la Escritura, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Y ya nosotros, creo que ayer o antes de ayer, hablamos, no sé si lo puse no, creo que no fue en Facebook, fue hablando con una persona que le dije acerca de la semilla, o lo puse yo en Facebook. Bueno, la cosa es que aún la naturaleza nos da testimonio que después de la muerte hay vida, hay una vida que alcanzar, una vida eterna, pero no una vida eterna en sufrimiento y condenación, que es lo que es el infierno, donde las almas de los impíos estarán por la eternidad en ese sufrimiento, en ese crujir de dientes, como dijo Jesucristo, sino en aquel paraíso que se nos ha prometido. Es decir que guárdese de su filosofía, guárdese de su ideología, porque puede ser que pensando que está haciendo algo bueno, en aquel día del juicio, usted entienda que no era bueno. Pero ya será tarde. Será tarde para arrepentimiento, será tarde para alcanzar salvación, será tarde para alcanzar perdón. Porque el perdón es en esta gracia. En aquel monte alto que Dios les habló al pueblo de Israel en la antigüedad, que iban a ser perdonados, que es la cruz de Cristo, su sacrificio, su obra redentora, donde nuestros pecados son redimidos. ¿Entendió? Aleluya. Mire lo que dice en Isaías, capítulo 9, verso 18. Dice, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán lanzados como remolinos de humo. Escuche, que esto no me lo estoy inventando Dios, no me lo estoy inventando yo. Estos son hechos que ocurrieron y que usted puede leer, y que el pueblo de Israel
conoce muy bien. Aleluya. Mire lo que Dios le dijo a ellos. En Isaías capítulo 13, verso 11 dice, y castigaré al mundo. Escuche. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y es en lo que muchos líderes por todo este planeta han caído. Y pensando que están haciendo algo bueno, amado, en aquel día se conocerá que no fue así. Invitamos a todos a prestar atención a nuestro Dios, un Dios que excita. Aleluya. Bendito Dios. Dice en Isaías capítulo 26, verso 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Escuche. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá, ya más a sus muertos. Y eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, donde aún lo que hayamos muerto para ese tiempo y ese espacio, resucitaremos primero. ¿Usted me está entendiendo? Y viene no para salvar al mundo, como vino la primera vez, no para libertar al pobre o a los oprimidos o a los cautivos, como vino la primera vez. No, dice para castigar al morador de la tierra por su maldad. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Dice en Isaías 50, verso 1, dice, así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Y yo que hablo de nuestra Madre Constitución, amado, todos estos malhechores que subieron al poder, hicieron esta traición en 1909, y por eso estamos nosotros como estamos, por la maldad de ellos. Y es tiempo de que abramos los ojos, abramos los oídos, y sobre todo abramos nuestros corazones a Dios primeramente y luego a nuestros documentos sagrados. Porque por ellos somos establecidos. Aleluya. Esto no es un juego, mi amado. Ni yo he venido a jugar, como le he dicho desde el principio. Aleluya. No es acerca de mí, sino de Dios y el pueblo. Dice Isaías 59, verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Dice el verso 4 en ese mismo capítulo, Isaías 59, verso 4, no hay quien clame por la justicia. Y mire que hemos estado clamando por justicia, por esta sed de justicia, que es una bienaventuranza que Jesús nos ha dado. Dice,
No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Escuche. Aleluya. Y esto ocurre aún dentro de la Corte Suprema, amado. Porque aquí dice claramente, ni quien juzgue por la verdad. Y ya usted sabe lo que juzgó el chief de la Corte Suprema. Que el presidente tiene inmunidad cuando eso es falso. Totalmente. Porque por esa razón contamos con un artículo 2, sección 4. La única persona que la Constitución declara y establece que tiene inmunidad somos nosotros, los ciudadanos, los private citizens. Y aún eso se nos ha robado. ¿Entendió? Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, cuando llegó el tiempo de Jeremías, en aquel espacio, Jeremías escribió en el capítulo 7, verso 12, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Escuchen, todo está escrito. Porque Jehová de los ejércitos, dice en Jeremías capítulo 11, verso 17, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y estas son cosas que ya se cumplieron, amado. Pero como esto es una palabra viva, nosotros podemos ver esto aún en nuestro propio tiempo, en nuestro propio espacio. ¿Qué han hecho nuestros líderes? La misma cosa. Han cometido los mismos errores. Los errores del pasado lo vuelven a cometer. No lo olvidan, sino que lo traen a memoria, cometiéndolo de nuevo, trayéndolo al presente. Usted no quiere que se hable del pasado, pues deje los errores y los pecados en el pasado, porque mientras ustedes estén pecando, mientras ustedes estén mintiendo, mientras ustedes estén con este juego fatulo, político, sucio, barato, la palabra de Dios será como espada. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Esto no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y lo está hablando el Espíritu Santo a través de mi boca, en cuya presencia estoy. Aleluya. Entonces, los que han alcanzado el bautismo del Espíritu Santo, no una imitación, no ¿cómo se dice? No una emoción colectiva, sino el Espíritu Santo en cada carne, es decir, en cada persona. Si usted es una de ellas, abra los ojos, sus oídos y sus corazones a Dios, primeramente, y luego a nuestros documentos sagrados. En el capítulo 12 de Jeremías, verso 4, dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Escuche, qué tontera, qué pamplina. Aquellos que dicen que Dios no existe, aquellos que dicen todas estas barbaridades, y con eso repiten
o dejan dicho lo que está escrito, no verá Dios nuestro fin. Cuando usted dice que Dios no existe, usted está diciendo esto, que Dios no verá nuestro fin. Porque al no existir, ¿acaso los muertos que ya no existen en este planeta pueden ver nuestro fin? ¿O pueden ver lo que nosotros hacemos? No, amado. Sálgase de esa aberración. Aunque usted escuche el testimonio de gente, no, que mi abuela, que mi abuelo, que mi tío, que mi tía, que mi hijo, que mi esto, que lo otro. Eso no es más que engaños satánicos, que ellos mismos no se dan cuenta. Que Satanás se disfraza, se les disfraza y se les presenta y los engañan. Por eso es que nuestra roca es esta sagrada escritura, la cual se hizo carne, y esta carne es precisamente Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Cristo nazca en nuestros corazones para que nuestro espíritu sea renovado con la mente de Cristo. Aleluya. La teología no va a hacer eso, no puede hacer eso. Solamente el Espíritu Santo. Única y exclusivamente. Bendito Dios. Mire lo que dijo Jeremías en el capítulo 13, verso 22. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Entendió? Entonces cuando usted no honra al que merece honra, usted está cometiendo una falta grave. Porque eso es lo que se está viviendo hoy en día, esa falta grave, donde al que merece honra no se le da la debida honra. Se le aplaude a aquel que hace lo malo. Y eso es gravísimo, amado. Gravísimo. Cuando usted tira la verdad por basura y ama a la mentira. Aleluya. Es gravísimo. Bendito Dios. Sigamos. Vamos a leer lo que Jeremías tiene también. Jeremías fue uno de los profetas que más habló de la maldad. Y por eso fue que rechazado y le hicieron afrenta y le hicieron tantas cosas, amado. Inclusive lo pusieron en un pozo a pan y agua. Escúcheme, qué crueldad. Ese fue su misión, ese fue su llamado y ese fue su propósito. Declarar la maldad del pueblo. ¿Usted me está entendiendo? Dios excitó el espíritu de Jeremías y le dijo todas las cosas que le dijo. Y Jeremías, siendo su siervo y profeta, hizo conforme a lo que Jehová, su Dios, le instruyó, le indicó y le dijo lo que tenía que decir. Igualmente ocurrió con Jesús. Jesús fue rechazado, fue aborrecido por estas cosas. Porque a los líderes,
les cantó la verdad. Pero de una manera de juicio. Al pueblo común le cantó la verdad a una manera de conciencia, de salvación, de sanidad, de liberación. Ambas son verdades en su debido orden y lugar. Cuando usted me oiga hablar a mí de maldad o me oiga a mí hablar que a usted le parezca negativo, no me juzgue. No piense que yo estoy juzgando la vida de nadie o que quiero controlar la vida de todo el mundo. Esa no es mi misión. No se deje engañar por estos pensamientos engañosos que le envía Satanás, el diablo, a su mente y corazón. Más bien, prepare su corazón. Humíllese delante de Dios para que las sagradas escrituras se conviertan en medicina aún a sus huesos. Deseche la altivez para que usted pueda alcanzar la vida eterna. Aleluya. Jeremías llegó a decir en el capítulo 32, verso 32, escuche, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, por toda la maldad. ¿Usted me está entendiendo? Él no está diciendo esto para que el pueblo se levante en su contra como se levantaron. Que llegó un momento en Jeremías que dijo, no voy a hablar más tu palabra porque cada vez que doy tu palabra me trae afrenta, me trae esto, me trae lo otro, como cualquier ser humano, amado. Pero dice la Escritura que él no había terminado de hablar estas cosas cuando el fuego del Espíritu Santo entró por los pies. A mí me entró por la cabeza cuando yo tenía 10 años. Y nunca se me olvida lo que yo experimenté allí. Estaba yo de vacaciones en casa de abuelita. ¿Entendió? Pero a Jeremías fue por los pies. Que le subió el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Para que no se detuviera en el camino. Para que siguiera cumpliendo con su misión, con su llamado y con su propósito. ¿Entendió? Bendito Dios. Y por esto es que en el libro de Jeremías es donde más usted va a leer acerca de la maldad del pueblo. Que hoy en día lo vemos por todo el planeta. Cómo está el pueblo, cómo están los pueblos, cómo están los líderes principalmente. Porque muchas de estas declaraciones es no solamente del pueblo o contra el pueblo, sino los líderes, que son los que llevan al pueblo a estas cosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos saben que la idolatría es abominación a Dios. ¿Le importa a ellos como institución? No le importa, porque lo que le importa es el dinero, las ganancias que producen estos objetos fatulos, como en Éfeso, con la diosa Diana, las estatuillas que ellos vendían, las ganancias que ellos producían. Cuando llega el evangelio del arrepentimiento, el evangelio que es la verdad de Dios, aquellos que están en todas estas cosas, ¿verdad? Maldades,
se enfurecen. Y por eso es que no somos bien recibidos, amados. Pero como esto no es acerca de nosotros mismos, nosotros tenemos que seguir para adelante. Y seguiremos hasta que hagamos el último respiro de expiración. Porque solo la justicia podrá saciar la sed de justicia. ¿Entendió? Y por eso es que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. ¿Usted me está entendiendo? Mira una promesa que Dios les dejó al pueblo y nos los transfiere a nosotros a través de Cristo, el Hijo de Dios, que en el capítulo 50 de Jeremías, verso 20, dice claramente: en aquellos días y en aquel tiempo. Pregunto, ¿sabe usted el tiempo? Dice Jehová: la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¿Usted me está entendiendo? Y ahí está el testimonio del sacrificio de Cristo, a donde todos somos perdonados, a donde todos somos llamados a pasar por ella para el arrepentimiento y la regeneración de nuestras almas, comenzando con la regeneración de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón. Aleluya. Dice en Lamentaciones capítulo 4, verso 13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. ¿Sabía usted que estos profetas no son mencionados por nombre? Algunos de ellos, creo que hay uno o dos que se menciona que fueron profetas mentirosos. Pero ninguno de estos profetas que podemos leer en las Sagradas Escrituras fueron profetas fatulos. Cuídese como usted habla de los siervos de Dios. Cuídese. Porque tenemos un Dios vivo. Un Dios que es tardo para la ira, pero no por esto deja impune los pecados y maldades y crímenes que se cometen a diario contra los justos. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, amados, tenemos que tomar tiempo para reflexionar en lo que estamos haciendo, ya sea en la religión o en la política o cualquier otra cosa in between, porque hemos dicho que todo empieza con religión y política y todo termina con política y religión. Porque la segunda venida de Jesucristo no es acerca de religión, es acerca de política. Cuando Él vino la primera vez, fue acerca de la religión. Su iglesia, su pueblo. Tanto de los judíos como de los gentiles. Pero cuando Él venga ahora,
es para poner este mundo en orden. ¿Usted me está entendiendo? No como está haciendo este anticristo, que tiene al mundo entero engañado con todas sus mentiras y todos sus engaños. Y todas las cosas que ya Dios determinó que hiciese, que una de las cosas que Dios determinó para el anticristo era que iba a hacer cosas sorprendentes, maravillas, y que el mundo se le iba detrás. Por causa de los líderes que se iban a unir con él. Entonces, pregunto, ¿piensa usted que son los líderes que gobiernan nuestra vida? ¿O que gobiernan lo que es la vida en este planeta? No, amado. Sáquese ese pensamiento de su mente. Porque el único que está y que controla con su poder lo que es la vida en este planeta se llama Jehová, el Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que ha creado en ellos, sean buenos o sean malos. ¿Usted me está entendiendo? Por eso Él es Dios, el que existe, el que vive. Y por eso Él es Dios. Un Dios que excita. Un Dios que despierta el espíritu del ser humano. Porque hasta ahora hay muchos que están durmiendo en sus laureles. Hay muchos que su espíritu están en este sueño leto. Que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Hablan pamplinas, tonteras. ¿Por qué? Porque están en ese sueño leto. Y es el Espíritu Santo que se está moviendo por todo el globo terráqueo para despertar a aquellos que ya han sido inscritos o determinados o predeterminados para esta salvación. Como está escrito en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, algo así. Léalo, que ahí lo dice clarito. Vamos un momento a leerlo porque no me quiere salir la palabra. Que le he dicho ya un montón de veces, ¿no? Pero usted sabe cómo es mi lengua, que mi lengua a veces es como la de Moisés. Bendito Dios, bendito sea el Señor. Pues en Romanos capítulo 8, escuche, mire cómo dice capítulo 8, verso 28 en adelante, dice, y sabemos, escuche, porque la filosofía de muchos es que solo sé que no sé nada. Bueno, nosotros los que hemos alcanzado esta gracia, esta bendición, este regalo, este don, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, está hablando de las cosas buenas y malas que ocurren en esta vida. Porque hay algunas que son, ¿verdad?, permitidas por Dios y que Dios hace, pero hay otras que son ellos, los malvados, los prevaricadores, los inicuos, los impíos, que abusan del poder que reciben cuando llegan a una posición política de administración, sobornando y aceptando sobornos, engañando y aceptando engaños. ¿Usted me está entendiendo? Pero Dios, que es el creador de todas las cosas y el soberano sobre todas las cosas y el todopoderoso, nos dejó esto bien claro para que nosotros no nos desviemos como se han desviado ellos y nos mantengamos no en sillas de escarnecedores, sino en silla de justicia, de verdad y de paz.
Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sabía usted que Dios tiene muchos enemigos? Enemigos que a veces vemos, pero no reconocemos. Porque esto es algo en el espíritu, amado. Como lo dice Efesios, en nuestra lucha nuestra no es contra carne ni sangre. Léalo, búsquelo. Y sabemos que a los que aman a Dios, y Dios sabe quién lo ama y quién no lo ama, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, es decir, el propósito de Dios, no el tuyo y el mío, porque tu propósito no necesariamente tiene que ser mi propósito, pero el propósito de Dios es para aquellos que dicen aquí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo revela aquí. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, escúcheme bien, también los predestinó. ¿Usted me está entendiendo? Mucha gente no entiende esto, porque lo quieren entender en la mente carnal, no en el espíritu. Y estas son cosas que hay que entenderla y comprenderla en el Espíritu Santo, que es el que conoce, ¿verdad? Es quien conoce la profundidad de Dios. El Espíritu Santo. Y por eso es que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Pero ¿a cuántos ministros no he escuchado yo decir lo contrario? Son ministros fatulos, engañados por Satanás el diablo, para engañar a los que oyen, a los que le siguen. Por eso decimos, abra muy bien sus ojos, abra muy bien sus oídos y sobre todo abra muy bien sus corazones a Dios, primeramente, y luego a nuestros documentos sagrados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ahí eso lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice hagamos al hombre, singular, al hombre. Y después habla en plural, varón y hembra. Los creó, plural. Pero primero habló en singular. Aleluya. Hablando de su Hijo. Por eso está escrito que ese Adán que salió del polvo, que él lo creó del polvo, es figura de este Adán, que es segundo por cuestión de la carne, pero es primero por cuestión del espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es claramente que aquí la Escritura, el Espíritu Santo no está declarando a Jesús como Dios, sino como Hijo y como primogénito de la creación. Y como primogénito de entre muchos hermanos. ¿Usted me está entendiendo? Dice, y a los que predestinó, escúcheme bien, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Usted sabe cuál es esa gloria? La gloria de tener morando en nosotros el Espíritu Santo para ser uno con Él. Eso es una gloria.
La gloria que nos une a todos en Cristo Jesús. Como usted puede leer en el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús declara, yo les he dado mi gloria, aquella gloria que tú me diste, yo les he dado esta gloria. ¿Para qué? Para que sean uno. Pregunto, ¿es uno la iglesia de Cristo? No, se han dividido, han sido como los partidos en este juego de la religión. Unos se van por este camino, el otro por el otro, y el otro habla una cosa y el otro otra, y un despelote. Que todo eso ha sido profetizado, sí, pero eso no quiere decir que nosotros, los que hemos sido predestinados para esta salvación, caigamos en ese jueguito fatulo. ¿Cree usted que usted va a ser salvo porque es pentecostal y habla en lengua? ¿Cree usted que va a ser salvo porque usted sigue unos ritos religiosos del catolicismo? ¿Cree usted que va a ser salvo porque usted guarda el sábado y no come cerdo por siguiendo estos ritos religiosos? No, amado, no se engañe. Que los que siguen tales cosas nunca pueden ser perfeccionados, dice la Escritura. Lea lo que Hebreos capítulo 10. Abra bien sus ojos. Abra bien sus oídos y sobre todo, abra muy bien sus corazones a Dios primeramente y luego a nuestros documentos sagrados. Porque sí, nuestro gobierno da esa libertad al que llega aquí a los Estados Unidos de tener libre albedrío de su religión, ¿verdad? De hacer lo que quiera hacer y creer en lo que quiera creer. Pero eso es una cosa y otra muy diferente es nuestro gobierno. ¿Usted me está entendiendo? Que está para proteger esa libertad. The freedom of religion. ¿Usted me está entendiendo? Y esto no significa que nuestras escuelas se conviertan en escuelas fatulas, escuelas, ¿cuál es la palabra? No me sale la palabra ahora, lo que quiero decir. Bendito Dios. Pero usted sabe, usted entiende lo que yo quiero decir. Usted sabe de lo que estamos hablando, porque usted ha visto todo lo que ha ocurrido en las escuelas. Todo este reperpero. Con tal de quitarnos y robarnos nuestra segunda enmienda. Mire, nadie ni nada va a quitarnos nuestra segunda enmienda. ¿Usted me está entendiendo? Déjese de estar manipulando los eventos de la vida. Que eso no le corresponde a usted. Eso le corresponde a Dios, no a usted. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Pregunto, ¿ha sido usted glorificado? ¿Piensa usted que esta cosa de glorificación es después de la muerte? No, amado, no se engañe. Esta cosa de glorificación es ahora, en este presente que nos ha tocado vivir. La gloria que hemos recibido, que muchos la han convertido en un negocio más, que muchos lo han convertido en algo religioso. Aleluya. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, escuche, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Entonces, amado, un Dios que excita,
Y a cada quien, conforme a su propósito, Él va llamando, Él va haciendo estas cosas a través del Espíritu Santo. Aleluya. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, amado, también habló de estas maldades, de estas idolatrías, de estas... Bueno, mire cómo dice en Ezequiel capítulo 14, verso 4, dice, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Escuche. Aleluya. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Y eso ocurrió, amado. Y ellos lo saben. Y ellos saben lo que han hecho. Y ellos saben y han escuchado el llamado de Dios de regresar a su tierra. Muchos han desobedecido. Pero en el nombre de Jesús, su Hijo amado, les decimos a todos que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo para que encuentren el perdón que ellos buscan y hagan la voluntad de Dios. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntar por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. ¿Usted me está entendiendo? El tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo de la gracia, donde usted puede venir a Dios y hablar con Dios y preguntarle todo lo que usted quiera preguntarle. Y Dios mismo le va a responder. Ya sea en sueño, en visión o por medio de sus siervos los profetas. Pero Dios dijo, responderé por mí mismo. Yo no he venido a hablar en lugar de Dios. He venido a dar testimonio de las palabras de Dios, de los hechos de Dios, de la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso, según y conforme a la revelación del Espíritu Santo que Él me ha dado, que me ha mostrado. Y como Él me reveló, abriendo su cortina, mostrándome todas las cosas, amado. Cosas que aún no puedo hablar. Tiempo que todavía no puedo declarar. Pero una cosa sí le declaro en el nombre de Jesús. No se crea usted ya que estamos todavía ¿cómo dicen ellos? En tiempo de dolores. No, estamos viviendo el tiempo de la mitad del tiempo. Y a muchos la venida de nuestro Señor Jesucristo le cogerá de sorpresa. Muchos serán sorprendidos por no escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Aleluya. Bendito Dios.
Dice la Escritura en Ezequiel, capítulo 18. Aleluya. Ezequiel, capítulo 18, verso 16 al 18 dice: ni oprimiere a nadie, escuche, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Un Dios que excita. Dice el verso 24 de ese mismo capítulo, Ezequiel 18. Verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas por cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Por qué, amado? Porque de Jehová no se burla nadie. Dios no puede ser tentado, primero. Y segundo, nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Aunque este copycat, como le digo yo al anticristo, está imitando todas las cosas, con toda su tecnología y todas estas cosas, amado, haciéndose pasar por Dios, siendo hombre. Y su tiempo le ha llegado y no se ha dado cuenta. Bendito Dios. Su tiempo de su fin. Así que, si alguien va a asustarse, que se asuste aquel que esté viviendo su pecado. Aleluya. Porque para eso tenemos toda la Sagrada Escritura, nuestros documentos sagrados para los Estados Unidos, para vivir en justicia, en libertad, en paz y felicidad. Cosas que de aquel otro lado del mundo no necesariamente son sus fundamentos. Porque su fundamento es el oro, la riqueza, la fama, el poder. Cosas que son ilusorias. Cosas que se olvidan de aquel que creó el oro, la plata, el bronce, el hierro. Escuchen. Porque de estas cosas fueron creadas por él. Pero hay otras que fueron creadas indirectamente por él. ¿Por qué? Porque son cosas que él la compartió con este o aquel. Como hizo con Moisés con las aguas amargas. Dios creó el agua dulce y el agua salada. Y también el agua amarga. Y para hacer esa agua amarga, Dios le dio a Moisés la instrucción, la luz, la sabiduría, que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y así fue salvo el pueblo en medio del desierto.
¿Entendió? Dice la Escritura acerca de estas cosas, bendito Dios, que aún llegará el tiempo en que la riqueza de los líderes no servirán de nada. Léalo, búsquelo, investíguelo. Aleluya. Porque no todo está a la venta, y mucho menos lo que es sagrado, como nuestros documentos. Aleluya. Y un Dios que cita, quiero terminar con esta palabra que Miqueas le dijo al pueblo. Miqueas, capítulo 7, verso 18. No para que usted se mantenga en la maldad, sino para que usted se arrepienta de su maldad y venga y reciba la misericordia de Dios, que es en la gracia manifestada a través de Cristo, su Hijo amado. Dice Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú? Hablando de nuestro Dios, Jehová, el Dios de Israel y mío. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios? Es una pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Porque todavía al sol de hoy, todos ellos, los que rodean a Israel, están con esa maldad. No perdonan, no olvidan, estando ellos errados. ¿Usted me está entendiendo? ¿En qué están errados? En que Abraham le repartió a todos ellos su heredad, pero todo se lo entregó a Isaac, y ellos no quieren aceptar eso. Ellos quieren deshacerse de Isaac. Todavía al sol de hoy, ellos quieren deshacerse de Isaac. Ya Isaac no está en nuestro medio, pero la descendencia de Isaac está en nuestro medio. ¿Usted me está entendiendo? El Dios de ellos les dice a ellos que tienen que perseguir y deshacerse de Isaac, de su descendencia. Léalo. ¿Usted cree que yo no he leído el Corán? No es que me lo sé todo del Corán, pero lo que Dios me permitió leer, porque eso lo hice fue bajo la dirección de Dios, mostrándome Dios las cosas de ellos, y lo dice claramente. Y aquí la escritura sagrada de nuestro Dios dice claramente: ¿qué Dios como tú, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel y mío? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Usted me está entendiendo? No se confunda, ni se deje confundir. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, escúcheme bien, porque se deleita. ¿Usted sabe lo que es deleite? Es la felicidad más grande que usted puede experimentar, como dijo y confesó Sara. Tendré deleite en mi vejez, dijo Sara. Lo que es deleite, la felicidad, que es parte de nuestro fundamento aquí en Estados Unidos, no es parte de ellos. Aleluya. Pero aquí contamos con estos
derechos protegidos por nuestros documentos sagrados, no solamente en las Sagradas Escrituras, pero protegidos en la Declaración de Independencia y protegidos en nuestra Madre Constitución We the People y protegidos en cada constitución de cada estado, amado. Pero se han desviado, se han olvidado, han cometido traición. Y esto no puede quedar impune. Pueblo, despierte. Porque se deleita en misericordia. Usted quiere vivir la misericordia de Dios, arrepiéntase de su pecado, apártese del mal, haga justicia al pobre. Aleluya, como está escrito. Bendito Dios. Padre Santo, Padre de la Gloria, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía a esta verdad. Oh Padre, en esta hora intercedemos por cada líder mundial, por cada persona en este mundo. Oh Padre, para que tu Espíritu Santo le abra el entendimiento, quite de las vendas de sus ojos, quite los tapones de los oídos. Y sobre todo, Dios mío, que quite el prepucio de su corazón para que puedan verte, escucharte y amarte de todo corazón, con toda sinceridad, que vengan al arrepentimiento y se acojan a tu gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta hora, Padre, intercedemos por aquellos que han perdido sus familiares, por aquellos que se encuentran en este dolor, que se encuentran en esta confusión, en este caos. Padre, que tú pases tu brazo consolador, que tú derrames este bálsamo de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, los seres humanos, que se acercan a ti, que claman a ti, oh Dios, por amor a tu nombre y por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo derramada en aquella cruz del Calvario. Declaramos estas cosas hechas. Declaramos que vendrán muchos a testificar de tu grandeza, de tus proezas, de que tú nos has hecho justicia. Padre, en esta hora te damos gracias, porque eres tú quien levanta nuestra cabeza, para honra y gloria tuya y gloria de nuestra nación. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada corazón que ha creído a tu mensaje y ha recibido a tu Hijo amado Jesucristo, en quien tu alma tiene complacencia. Te damos gracias porque solo tú puedes hacer esto en cada uno de nosotros. Porque nosotros solos por nuestra propia cuenta no podemos. Pero con esta obra redentora y con la obra de tu Espíritu Santo alcanzamos la plenitud tuya, el conocimiento tuyo. Tus palabras, tus dichos, tú que nos justifica. Gracias. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén, amén y amén. Ven, amado, eso es todo, ¿verdad? De esta segunda parte de Un Dios que excita. Ahora queremos hacer el llamado para aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo y quieran, ¿verdad? Dar este paso de arrepentimiento y perdón de sus pecados. En esta hora vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Romanos,
Y vamos a leer del verso 8 en adelante. Y cuando yo diga repita después de mí, usted repita después de mí. Leemos Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante, que dice: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. En esta hora confieso con mi boca libremente que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón libremente que tú, oh Dios, Jehová de los ejércitos, le levantaste de los muertos. Ahora te pido que me bautices con tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito por el cual me has dejado en este planeta. Esto lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y por su sangre derramada en la cruz. También te pedimos que tú inscribas nuestros nombres en el libro de la vida, y que estos no sean borrados y seamos libres de todo mal y toda maldad, para honra y gloria tuya y de nuestra nación. Lo declaramos hecho. Amén, amén y amén. Bien, amado, agradecemos, ¿verdad?, por su sintonía, y queremos despedirnos diciendo: si este ministerio es de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.